Bueno, vamos a tener hoy la clase de sales oxigenadas, y ya vamos a ver si llegamos a las no oxigenadas. Si no, la vamos a ver en la clase que viene. Pero ahora vamos a ver sales oxigenadas, es decir, aquellas que provienen de la combinación de un oxácido más un hidróxido. ¿Sí? Oxácido más hidróxido. Como siempre, vamos a ver la formación de la fórmula del oxácido a través de la representación de la ecuación de formación. Vamos a escribir la fórmula de un oxácido, de un hidróxido, y luego vamos a ver cómo se hace la fórmula de la sal oxigenada. Esto va a ser un poco diferente a lo que estamos viendo, porque en todos los casos anteriores, siempre a partir de dos compuestos hemos formado uno, es decir, se combinaban dos elementos para formar uno solo. En este caso, los compuestos que vamos a obtener como producto son dos. Uno de ellos es el agua. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. En los casos anteriores siempre habíamos buscado un metal o un no metal con valencia 1 para empezar, luego con valencia 2, etc. Acá va a ser diferente también, porque vamos a buscar un oxácido que tenga un hidrógeno en su fórmula, o dos hidrógenos en su fórmula, o 3 o 4 para los casos especiales, ¿sí? Es decir, vamos a buscar esta sucesión en los oxácidos, que tengan 1, 2, 3 o 4 hidrógenos. Y para los hidróxidos, lo mismo. Vamos a buscar una sucesión en donde tengamos un hidróxido con un oxidrilo, dos oxidrilos, 3, 4 oxidrilos. En ese caso, sí coincide con la valencia del metal, con 1, 2, 3, 4. Entonces, busquemos el primer caso. Un oxácido para un no metal que tenga una valencia impar, porque lo que yo necesito es que tenga un solo hidrógeno. Y un solo hidrógeno tenían aquellos no metales que formaban oxácidos con valencias impares. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? Si yo quiero formar o escribir la fórmula del oxácido que forma el nitrógeno, debo escribir primero el hidrógeno, recién el no metal, y luego el oxígeno. Y aplicar la fórmula general de los oxácidos para encontrar los subíndices. Como la valencia del no metal es impar, A vale 1. Vamos a suponer que el nitrógeno actúe acá con valencia 5, ¿sí? Con la mayor valencia. Entonces, el número B para el oxígeno lo vamos a obtener sumando la valencia del nitrógeno con la cantidad de hidrógeno, 5 más 1, 6, dividiéndolo en 2, que es la valencia del oxígeno, 6 dividido en 2 de 3, por lo tanto, esta es la fórmula del ácido nítrico. Nítrico porque es la del nitrógeno con mayor valencia, ¿sí? Esa sería la nomenclatura tradicional. Ácido nítrico, nitrato 5 de hidrógeno, o trioxonitrato de hidrógeno en las otras nomenclaturas que estamos estudiando. Y a esto le vamos a sumar un hidróxido. Vamos a poner un hidróxido con un solo oxidrilo, es decir, de un metal que actúe con valencia 1. Por ejemplo, el cobre, que tiene valencias 1 y 2, acá lo vamos a hacer actuar con valencia 1. ¿Sí? Y ya tenemos los dos reactivos escritos correctamente, las fórmulas correctas, para obtener la sal. Yo les voy a hacer ahora una representación, vamos a usar la imaginación, de cómo sería esta reacción química hecha en un recipiente en el laboratorio. Vamos a suponer que tenemos nuestro recipiente en el laboratorio, un beaker, Erlenmeyer, vaso de precipitado, en donde vamos a mezclar el ácido nítrico con el hidróxido cuproso. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado, cuando vimos hidróxidos y cuando vimos oxácidos, que estas sustancias eran iónicas.
y que se disociaban en solución acuosa. Estas reacciones químicas se hacen en solución acuosa. Es decir, acá yo voy a tener una mezcla de dos líquidos, el ácido nítrico en solución acuosa y el hidróxido cuproso en solución acuosa. De tal manera que, en realidad, en nuestro recipiente, cuando mezclemos estas dos sustancias, vamos a tener el catión hidrógeno. Recuerden que esto se disociaba liberando hidrógeno, por eso eran ácidos, y el anión, que forma el resto de la molécula que quedaba con carga negativa. Mientras que el hidróxido se ionizaba, liberando al cobre, en este caso, como catión, y al grupo oxidrilo como anión. Entonces, cuando nosotros juntemos en nuestro recipiente, ¿sí? Cuando mezclemos ácido nítrico con hidróxido cúprico en solución acuosa, en realidad tenemos 4 especies en solución. ¿Cuáles son esas 4 especies? El catión hidrógeno, que proviene del ácido, el anión, que proviene del ácido, y ya le vamos a dar nombre, se llama nitrato, ya lo vamos a ver, y del hidróxido tenemos el oxidrilo, anión oxidrilo, común a todos los hidróxidos, y en este caso el catión cobre. Como el cobre tiene valencia 1, la carga del cobre es 1 más, el oxidrilo era 1 menos. En esta situación, cuando nosotros hemos mezclado el ácido con el hidróxido en solución, tenemos estas dos especies que van a reaccionar químicamente entre sí. Y fíjense ustedes qué vamos a obtener si en solución yo tengo esta situación. Un catión hidrógeno y un anión oxidrilo. Estas dos cargas, al ser opuestas, se atraen entre sí, entonces se forma una unión entre el oxígeno del oxidrilo y el hidrógeno, catión hidrógeno del agua. Con lo cual, esas cargas desaparecen, se anulan entre sí. ¿Y qué nos quedó? Agua. ¿Qué es esto? Agua, perfecto. Es decir, uno de los productos de la reacción es el agua, ¿sí? Le vamos a llamar subproducto en este caso, porque vamos a tener acá escrita la fórmula de la sal y el agua. ¿Cuánto de agua se formó? Pues una sola molécula, porque tengo un solo catión, un solo anión, que al unirse forman una sola molécula de agua, ¿sí? Pero también tengo en solución estas dos especies que, si bien en solución van a quedar así liberadas como iones, para que nosotros escribamos la fórmula de esta sal que estamos formando entre el metal y el anión del oxácido, vamos a escribir en primer lugar el cobre, el metal. Se escribe primero el metal. Y luego recién el anión, que está formado por el no metal y el oxígeno, tal como se encuentra en solución. Y como tengo una carga positiva y una carga negativa, esas cargas se anulan y esta es la fórmula de la sal que vamos a obtener. ¿Me han seguido la explicación? Sí, profe. Sí, profe. Sería. Bien, entonces, veamos un segundo caso, ya un poquito más complejo, porque este es el más simple de todos, ¿no es cierto? Donde tengo solamente un grupo oxidrilo, un hidrógeno para formar la sal y el agua. Veamos algo un poquito más complicado para que empiecen a formarse la idea de cómo se obtienen las fórmulas de las sales. Supónganse ustedes que en vez de tener un oxácido con un solo hidrógeno, tengamos un oxácido con 2 hidrógenos, es decir,
la valencia del no metal, en este caso, tiene que ser par. Supongamos que tenemos al azufre con valencia 4, ¿sí? Yo les escribo la valencia acá para que ustedes tengan la referencia, pero cuando escribamos las ecuaciones no vamos a poner esa referencia, ¿no? Entonces, si el azufre está formando un oxácido con la valencia 4, pues al ser valencia par, A vale 2. Y si tengo valencia 4 y 2 hidrógenos, al sumarlo me da 6. Dividido en 2, de 3. ¿Sí? Es decir, esta es la fórmula del ácido sulfuroso. Sulfuroso porque está actuando con la menor valencia, oso. ¿Sí? Y vamos a hacerlo reaccionar con un hidróxido que tenga un solo oxidrilo, como por ejemplo el hidróxido de litio. Si nosotros armamos nuestro recipiente, en donde vamos a hacer la reacción química, y colocamos en solución acuosa estas sustancias, fíjense que ahora el ácido tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, en solución van a aparecer 2 cationes hidrógenos libres. Y por otro lado, el anión con 2 cargas negativas. Una por cada hidrógeno liberado. Recuerden que siempre la suma de las cargas eléctricas tiene que dar 0, porque esto es neutro eléctricamente. Y del otro lado tengo el litio con una sola carga positiva y un solo grupo oxidrilo. De tal manera que ahora, si tengo la unión del hidrógeno con el oxidrilo, vamos a formar agua, pero me está quedando un hidrógeno libre todavía del oxácido, que ya no tiene grupos oxidrilos del hidróxido porque el oxidrilo tiene solamente un hidróxido en su fórmula. Y yo necesito que este hidrógeno reaccione con otro oxidrilo porque la sal que nosotros estamos por formar se llaman sales neutras. Le llamamos sales neutras a aquellas en cuya constitución no existen ni los hidrógenos del ácido ni los oxidrilos del hidróxido. Es decir, todos los hidrógenos del ácido y todos los oxidrilos de la base del hidróxido van a formar agua. Ninguno me queda en la constitución de la sal. ¿Sí? A eso le llamamos sal neutra. Como acá me está sobrando un hidrógeno, vamos a tener que hacer algo para colocar más oxidrilos que reaccionen con este hidrógeno. ¿Y cómo lo puedo hacer? Colocamos otra molécula de hidróxido de litio. Es decir, en vez de colocar una, coloco 2 moléculas del hidróxido de litio. Ahora tengo 2 litios y 2 grupos oxidrilos, porque puse 2 moléculas. Y ese segundo oxidrilo, ahora sí, va a poder reaccionar con este hidrógeno para formar 2 moléculas de agua. ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, ¿Puede explicar profe. de nuevo, profe? ¿Cómo? ¿Puede explicar de nuevo? Sí, cómo no. Como yo había puesto originalmente una molécula del ácido y una sola molécula del hidróxido, la molécula del ácido liberó 2 cationes hidrógenos y la molécula del hidróxido liberó un solo oxidrilo, porque no tiene más que uno. Ese oxidrilo reacciona con uno de los hidrógenos del ácido para formar agua, pero todavía quedaba un segundo hidrógeno proveniente del oxácido. Y no debo yo dejar ningún catión hidrógeno libre
formando la sal luego, porque lo que quiero formar yo es una sal neutra, es decir, aquella en donde ya no hay ni oxidrilos de la base ni hidrógenos del ácido, porque todos los cationes hidrógenos y los aniones oxidrilos van a formar agua. Entonces, para formar la sal neutra, para que no me quede ese catión hidrógeno libre, es que yo agregué una segunda molécula del hidróxido de litio. Ahora tengo dos moléculas del hidróxido para una del ácido. Con este 2 que yo puse acá adelante, voy a tener la oportunidad ahora de igualar la cantidad de hidrógenos del ácido, que son 2, con la cantidad de oxidrilos de la base, que ahora son 2, porque al tener dos moléculas, y cada molécula tiene un oxidrilo, entonces tengo 2 oxidrilos presentes para la reacción. Esos 2 oxidrilos ahora sí pueden formar 2 moléculas de agua con los hidrógenos, por eso he puesto el 2 acá. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí. Perfecto. Ahora vamos a formar la fórmula de la sal. Vamos a empezar colocando el metal, litio. Pero ¿cuántos litios tengo yo acá? 2. 2, porque yo había puesto un 2 adelante, quiere decir que tengo 2 litios. Esos 2 litios ahora están formando la sal. Por eso lo voy a poner como subíndice. Hay 2 litios formando la sal. Y por otro lado hay un anión, se llama sulfito, ya lo vamos a nombrar, ¿sí? Hay un anión, el anión, fíjense ustedes, tienen 2 cargas negativas. Por eso puede unir a 2 cargas positivas que tiene una carga cada litio. De tal manera que ahora esta sustancia es eléctricamente neutra, porque estas 2 positivas se anulan con estas 2 negativas. ¿Sí? Esto me ayuda mucho para ver qué es lo que tengo en solución y cómo voy a unir las sustancias que tengo en solución, es decir, las especies que aparecen. Y a medida que voy escribiendo la ecuación, la voy igualando, colocando los coeficientes que me hacen falta para ir a formar la sal neutra. ¿Me siguieron en la formación de la sal? Sí, profe. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasa si es al revés? Veamos. Supongamos que tenemos el ácido clórico. ¿Por qué digo clórico? Porque el cloro acá está actuando con valencia 5. 5 más 1 es 6, dividido en 2 de 3. ¿No es cierto? El ácido clórico. Y lo hago reaccionar con el hidróxido cúprico, es decir, el que tiene 2 grupos oxidrilos. ¿Qué va a pasar ahora cuando reaccione el ácido clórico con el hidróxido cúprico? Bueno, hagamos nuestro recipiente, ¿sí? Acá vamos a tener el ácido que tiene un solo hidrógeno y el anión. Y acá el hidróxido que tiene 2 grupos oxidrilos y el catión cobre con 2 cargas positivas. Porque como el cobre está actuando con valencia 2, puede unir 2 grupos oxidrilos que en solución se liberan. En este caso, voy a tener la formación de agua de uno de los oxidrilos con el hidrógeno. Ya sé que vamos a formar agua. Pero me queda oxidrilo sin poderse combinar con hidrógeno porque no tengo hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Colocamos un 2 adelante del ácido, de tal manera que ahora tengo un nuevo protón y otro anión. Y este segundo protón con el oxidrilo forma la segunda molécula del agua. ¿Vamos bien? Sí, profe. Si no entienden en algún paso, me hablan inmediatamente. Paramos y lo volvemos a explicar. Y ahora,
que ya hemos formado las dos moléculas de agua, ¿qué me quedó para formar la sal? El metal, uno solo, el cobre, y luego el anión, cloro, oxígeno 3. Pero el anión está dos veces. Todo esto está repetido dos veces. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Está repetido dos veces, profe? Ahí no lo entendí. Aquí están, dos veces. Porque al poner el 2 acá, yo tengo dos veces este anión en solución. Y esos dos vienen a formar con el cobre la sal. Los dos aniones con el cobre. Ah, ahora sí. Miren, lo que hemos estado haciendo en realidad en la ecuación, independientemente de nuestro tachito de reacción, ¿sí? Es igualar en la ecuación la cantidad de hidrógeno con la cantidad de oxidrilo presentes en los reactivos. Fíjense, como acá yo tenía dos hidrógenos en el ácido, necesité colocar dos para tener los dos oxidrilos. Entonces, lo que estamos haciendo es igualar la cantidad de hidrógenos con los oxidrilos. Y como acá yo tenía dos oxidrilos y acá había un solo hidrógeno, por eso puse este 2 para tener los dos hidrógenos suficientes para reaccionar con estos dos oxidrilos. Es decir, lo que estamos haciendo de antemano, al escribir la ecuación, es igualar la cantidad de hidrógenos que provee el ácido con la cantidad de oxidrilos que provee el hidróxido. ¿Sí? Fíjense ustedes que si nosotros tuviéramos ahora otro ejemplo, el ácido carbónico, valencia 4, 4 y 2, 6, dividido en 2 de 3. Y el hidróxido de calcio, ¿cuántos hidrógenos tengo en el ácido? 2. ¿Cuántos oxidrilos en la base? 2. ¿Hace falta colocar algún coeficiente para igualarlos? No, porque ya tengo dos de cada uno. Y si tengo dos hidrógenos y dos oxidrilos, ¿cuánto de agua voy a obtener? Dos. Dos moléculas de agua. Perfecto. Y la sal, ¿por quién va a estar formada? Por el calcio, ¿sí? Uno solo, porque acá hay un número 1, acá también, y por el anión carbonato, que es uno solo, porque acá hay un 1 y acá también. Es decir, esta ya es directamente la sal. Acá no hubo que poner ningún coeficiente porque ya estaban igualadas la cantidad de hidrógeno del ácido con la cantidad de oxidrilo de la base. Por eso es muy sencilla la escritura de la sal. ¿Sí? Les escribo otro ejemplo que ya es un poco más complicado para que lo resolvamos. Supónganse ustedes que tenemos el ácido sulfúrico. Fíjense, este era el sulfuroso, este es sulfúrico porque acá el azufre está actuando con valencia 6. Como es par, lleva 2, y 6 más 2, 8, dividido en 2 de 4. ¿No? Más el hidróxido férrico. Con valencia 3, profe. Claro, el hierro con valencia 3. ¿Sí? Fíjense, acá el ácido aporta 2 hidrógenos y el hidróxido aporta 3 oxidrilos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para igualar la cantidad de hidrógenos que aporta el ácido y los oxidrilos del hidróxido?
Este va a ser nuestro recipiente, va a ser un poquito más grande. Miren, con el ácido yo voy a tener 1, 2 protones para un sulfato. ¿No es cierto? Cuando se disocien estos, voy a tener 2 hidrógenos y un sulfato. Y cuando se disocie el hidróxido, voy a tener un hierro con 3 cargas positivas porque hemos liberado 3 grupos oxidrilo. ¿Estamos bien? Vamos bien, profe. Bien. Supongamos que nosotros agregamos, como hay déficit de hidrógeno, porque acá tengo este con esto, forma una molécula de agua, este con esto forma una molécula de agua, y me sobra un oxidrilo. Entonces, agreguemos más ácido para aportar más hidrógeno. Entonces, si pongo una segunda molécula del ácido sulfúrico, voy a tener un sulfato y 2 hidrógenos más. Este hidrógeno va con este oxidrilo, pero ahora me sobra hidrógeno. Entonces, lo que podemos hacer es colocar más hidróxido. Y vamos a tener un hierro con más oxidrilo. 3 más. Ahora estoy bien acá, pero me sobran 2 oxidrilos. Entonces pongo otro sulfato. Y este me va a dar 2 protones más que ahora sí voy a poder unir y no me va a sobrar ningún hidrógeno y ningún oxidrilo. Lo que hemos hecho acá no es otra cosa que a este 3 colocarlo acá adelante, porque yo puse 3 ácido sulfúrico. Y a este 2 del hidrógeno lo puse acá adelante porque yo puse 2 de el hidróxido. ¿Lo ven? Es decir, como yo tengo que igualar hidrógeno con oxidrilos, a los subíndices de los hidrógenos y de los oxidrilos los intercambio convirtiéndolos en coeficientes. De esta manera, 3 por 2, 6 hidrógenos. Ahí están los 6. Y 2 por 3, 6 oxidrilos. Ahí están los 6 oxidrilos. ¿Cuánto de agua podemos formar entonces? 3. 6. 6, perdón. 6 de agua, ¿no es cierto? Con 6 hidrógenos y 6 oxidrilos hemos formado 6 de agua. ¿Y qué nos quedó para la sal? Pues quedan 2 hierros, aquí están, hierro 2 y 3 sulfatos. Es decir, el anión de la sal está puesto 3 veces. Aquí están los 3. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la fórmula esta? Más o menos, profe, pero Sí, vamos. profe, yo sí la entendí. A ver, Yo ese del también, más o menos. El del más o menos. A ver, ¿qué es lo que no entendiste? cuando hace el intercambio de valencia, profe, se me complica. El intercambio de valencias, ¿a dónde? Porque Valencia, Porque el 6 del agua, no sé de dónde sale. el 6 del agua sale del hecho de que al haber puesto un 3 delante del ácido, tengo 6 hidrógenos. ¿Sí? Y al Sí. haber puesto este 2 delante del hidróxido, tengo 2 por 3, 6 oxidrilos. 6 hidrógenos con 6 oxidrilos forman 6 moléculas de agua. Esta es una, esta es la otra, y así sucesivamente tengo, ¿sí?, las 6 moléculas de agua formadas. Ahí las tienes. Ahí está. Ahí se me fue la duda. Perfecto. Gracias, profe. Y la sal, fíjense ustedes que aparecen debajo del hierro y debajo del sulfato los coeficientes que habíamos puesto para igualarlos. ¿Sí?
Nosotros podemos jugar con muchísimos más ejemplos, con ácidos que tengan 3 hidrógenos o 4 hidrógenos, o con oxidrilos, con hidróxidos que puedan tener hasta 4 grupos oxidrilos, o sea que las combinaciones son muy muchas, ¿no es cierto? Hemos dado estos ejemplos como para que ustedes puedan tener una idea de cómo vamos formando la molécula de la sal. A ver, repasemos un poquito cómo es la metodología para escribir la ecuación de formación de la sal. Se escribe como reactivos las fórmulas correctas del oxácido y del hidróxido. Esto es una suma, ¿verdad? Y la suma yo sé que es conmutativa. No me importa si yo pongo el ácido primero y el hidróxido después, o al revés, primero el hidróxido y después el, porque 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. ¿Sí? Es decir, no importa el orden en que yo escriba. Lo único que me interesa y que tengo que tener en cuenta es que las dos fórmulas tienen que estar escritas correctamente. Y para eso deben saber las fórmulas de los oxácidos y las fórmulas de los hidróxidos. ¿Sí? Si no sabemos oxácidos e hidróxidos, no vamos a poder escribir esto, y menos la sal. Entonces, una vez escrita correctamente la fórmula del oxácido y la fórmula del hidróxido, como segundo paso vamos a proceder a igualar la cantidad de hidrógenos del oxácido con los hidróxidos, con los oxidrilos del hidróxido. En este caso, como tenía 1 y 1, tengo 1 y 1, no tengo nada para hacer. ¿Sí? Ya están igualados, por eso formamos una sola molécula de agua. En el segundo caso, yo tenía 2 hidrógenos para un solo oxidrilo. Es por eso la necesidad de colocar el coeficiente 2 en el hidróxido para tener 2 oxidrilos igual a la cantidad de hidrógeno. Como tengo 2 hidrógenos y 2 oxidrilos, formé 2 moléculas de agua. En el tercer caso yo tenía un solo hidrógeno para 2 oxidrilos. Entonces, al colocar el 2 del coeficiente, voy a tener 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, formo 2 moléculas de agua. En este caso, ya no tengo necesidad de igualar hidrógenos con oxidrilos. Es más, si nosotros siguiéramos la consigna de intercambiar los coeficientes y ponemos este 2 acá y este 2 acá, pues luego lo vamos a tener que simplificar porque me doy cuenta de que ya están igualados los hidrógenos con los oxidrilos. No hace falta poner ningún coeficiente, ¿sí? Como ya están igualados y tengo 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, formo 2 de agua y el resto va a formar la sal. En el último caso, como yo tengo acá 2 hidrógenos y 3 oxidrilos, pongo este 3 acá adelante, pongo este 2 acá adelante y ya tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 oxidrilos. ¿Qué es lo que hemos hecho en todos lados? Porque como acá tengo un oxidrilo, pongo un 1 acá. Como acá tengo un hidrógeno, pongo un 1 acá. No están escritos, pero están igualados. Como tengo este 2 acá, lo pongo acá. Como tengo un 1 acá, lo pongo acá. No está escrito porque no se escribe el 1. Acá, tengo un 2 en el oxidrilo, lo puse acá. Tengo un 1 en el hidrógeno, lo pongo acá. Es decir, siempre hemos estado intercambiando subíndices de hidrógeno y de oxidrilo, poniéndolos como coeficientes. En este caso, lo mismo, nada más que ese 2 imaginario que debía poner acá, me van a aparecer acá y acá, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a simplificar. Por eso no escribí nada. Y en el último, a este 2 lo pongo acá, a este 3 lo pongo acá. Siempre estamos, para igualar la cantidad de hidrógenos a los oxidrilos, estamos intercambiando los subíndices de hidrógeno y de oxidrilo, poniéndolos como coeficientes del hidróxido y del oxácido respectivamente. Bien. Entretenido
para escribir la ecuación. Problemático si yo quiero escribir directamente la fórmula de la sal sin necesidad de escribir la ecuación. ¿Sí? Si a mí me piden escriba la fórmula de tal sal, pero sin escribir la ecuación, es decir, solamente la fórmula, ¿de qué manera puedo yo escribirlo? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a explicar algunas y una de ellas nos va a llevar a escribir la fórmula general de las sales, ¿no? Fíjense ustedes que el cobre, en la primera sal, el cobre es un catión que viene del hidróxido cúprico. Por lo tanto, el cobre tiene una carga positiva. Cuando nosotros lo ionizamos en el agua, el cobre tenía una carga positiva. Y el nitrato una carga negativa por haber liberado el hidrógeno. Eso estaba, si lo han copiado al tachito, cuando estábamos aplicando, ahí apareció la carga de cada uno de ellos. Fíjense que en este caso, el hidróxido de litio, el litio tiene valencia 1, por lo tanto tiene una carga positiva. Pero al ser 2 litios, tengo 2 cargas positivas, 1 por cada litio. Y el sulfito, al liberar los 2 hidrógenos, quedan con 2 cargas negativas. ¿Sí? Pero yo me voy a quedar con la carga solamente del elemento. ¿Sí? Tengo por cada litio un positivo. Como son 2, tengo 2 positivos. En el caso de esta sal, el clorato cúprico. A ver, el cobre acá está actuando con valencia 2, por lo tanto tengo 2 cargas positivas. Y el ácido, el anión del ácido, ha liberado un solo hidrógeno, por lo que tiene una carga negativa. Al poner 2, voy a tener las 2 cargas negativas para eliminar esta carga positiva. Lo mismo pasa con el carbonato de calcio. A ver, el calcio tiene 2 positivas, el carbonato 2 negativas. El hierro tiene 3 positivas, está actuando con valencia 3, y cada sulfato tiene 2 negativas. ¿Sí? Fíjense ustedes que si yo pudiera poner las cargas de los iones que están formando la sal, este 1 está puesto debajo del cobre, este 1 está puesto debajo del nitrato. Este 1 está puesto debajo del sulfito, este 2 puesto debajo del litio. Es decir, estoy haciendo intercambio, ya no de valencias como hacíamos en los compuestos binarios, sino intercambio de cargas eléctricas de los iones. Fíjense acá, 1 para el cobre, 2 para el clorato, 2 para el calcio, 2 para el carbonato. Ah, pero lo simplificamos. ¿Se acuerdan que lo simplificamos? Y acá, 2 para el hierro, 3 para el sulfato. Es decir, estamos intercambiando cargas eléctricas. Sería un método para escribir la fórmula. Escribir los elementos con sus subíndices, ponerle las cargas eléctricas e intercambiarlas. Pero va a ser complejo, es acordarme otra cosa más, qué carga eléctrica tenía el ion, de dónde vienen, con qué valencia y todo lo demás. Ahora vamos a ver de qué manera podemos escribir una fórmula general que nos sea mucho más útil para escribir directamente la fórmula de la sal. La vamos a escribir acá. Si nosotros observamos las fórmulas de todas las sales, lo primero que hemos escrito es el metal. El metal. Es decir, el primero que está escrito en la sal es el metal. Luego, como elemento, viene el no metal. Perfecto. Y por último, el oxígeno. El oxígeno. El oxígeno que siempre está presente, por eso se llaman sales oxigenadas estas, ¿no es cierto? Sales oxigenadas. Perfecto. Ahora, ¿qué subíndice tiene cada uno de estos elementos en las sales? Miren, para el metal acá tengo un 1.
acá tengo un 2, acá tengo un 1, acá tengo un 1. Un 1 mentiroso, porque si recuerdan, acá había un 2 y un 2, ¿no es cierto? Lo pongo para que nos acordemos. Acá en realidad había un 2 y lo simplificamos. 2, 2, 1, 2, 1. ¿De dónde vienen ese 2 o ese 1? De la ¿Del cantidad de intercambio? metal. ¿De qué? La cantidad de metal. Sí, ya sé, es la cantidad de metal, pero ¿de dónde viene ese número? Fíjense, Coeficiente. no del coeficiente. ¿Saben de dónde viene? Del hidrógeno que tenía el ácido. Miren, cuando el ácido tiene un solo hidrógeno, hay un solo metal. Si hay dos hidrógenos en el ácido, hay dos del metal. Hay un solo hidrógeno, hay un metal. Hay dos hidrógenos, acá debería haber dos metales, pero lo simplificamos, ¿sí? Por eso no está el 2. Debería estar, pero no está porque ha sido simplificado. Acá hay dos hidrógenos, acá hay dos hidrógenos, ¿sí? Es decir que, en realidad, el subíndice del metal en la sal no es otra cosa que el mismo numerito que tenían los hidrógenos del oxácido. ¿Lo ven? ¿Lo ven, sí o no? Yo sí, profe. Yo. Es decir que el subíndice que le voy a poner al metal en la sal es el mismo subíndice A que tenía el oxácido. Pero en algunos casos va a poder ser simplificado y ya lo vamos a ver cuándo. Luego viene el no metal y el oxígeno, que vienen juntitos porque son los que formaban el anión del oxácido. Y fíjense que siempre se repiten los mismos coeficientes. Nitrógeno, oxígeno 3, aquí está. Azufre, oxígeno 3, aquí está. Cloro, oxígeno 3, aquí está. Carbono, oxígeno 3, aquí está. Azufre, oxígeno 4, aquí está. Es decir que acá tengo el 1 y acá, ve, el mismo que antes. El mismo que antes. Lo mismo que teníamos con los oxácidos. Fíjense que la fórmula que estamos escribiendo es muy parecida a los de los oxácidos. Pero en algunos casos, ese está con un subíndice. ¿Lo ven al subíndice? Acá el subíndice sería ¿cuánto? 1. Acá 1, acá 2, acá 2, acá 3. Recuerden que acá lo hemos simplificado ese 2, ¿sí? ¿Y de dónde saco yo ese subíndice que tengo que escribirle al anión? Acá vamos a poner al anión y vamos a escribir un subíndice. ¿Cuál es, digamos, la referencia para obtener ese subíndice? No es otra cosa que la valencia que tiene el metal. Acá el cobre tiene valencia 1, acá va un 1. El litio tiene valencia 1, acá va un 1. El cobre tiene valencia 2, acá va un 2. El calcio tiene valencia 2, acá va un 2, que se simplificó. Y luego el hierro tiene valencia 3, acá va un 3. Quiere decir que aquí voy a escribir otro subíndice más, que no es otra cosa que la valencia del metal. Y quiero hacer esta comparación. Miren, esta es la fórmula general de los oxácidos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Esta es la fórmula general de las sales. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que en lugar de escribir el hidrógeno del oxácido, ahora hemos escrito al metal. Y hemos agregado, entre paréntesis, ahora la valencia de ese metal. ¿Y por qué no la pusimos en los oxácidos?
Ah, porque la valencia del hidrógeno es 1, no hace falta ponerla. ¿Sí? Al 1 ese no hace falta ponerlo, escribirlo ahí. Por eso, en los oxácidos no figura ningún otro número, esa valencia no figura, porque la valencia del hidrógeno es 1. Pero acá, como yo puse un metal, y según el metal puede tener distintas valencias, pues a esta B corta le vamos a poner el número de la valencia de ese metal. Y la valencia, A con la valencia, se va a simplificar cuando ello sea posible. ¿Se dan cuenta de la similitud de estas dos fórmulas generales? Sí, profe. ¿Sí? De esta fórmula, de la fórmula de las sales, podemos derivar esta, en donde en vez de metal ponemos hidrógeno y la valencia es 1. Por eso me queda así como tengo ese orden. Entonces, lo que acabamos de hacer es incorporar a nuestro listado la fórmula general de las sales oxigenadas. La sal oxigenada tiene un metal, subíndice A, el no metal, el oxígeno con subíndice B, y todo esto con un subíndice que es la valencia del metal. Y A con la valencia del metal se puede simplificar. Ahí está mejor para que lo vean. Hagamos algunos ejemplos, ¿sí? Si nosotros mezclamos o combinamos el ácido hipocloroso con el hidróxido de sodio, vamos a formar una sal que se llama hipoclorito de sodio. ¿Lo conocen al hipoclorito de sodio? ¿Ves la sal, profe? No, ese es cloruro de sodio. Hipoclorito de sodio, ¿saben? ¿La ¿Saben? oxigenada? La lavandina. No, la lavandina, exactamente, ¿no es cierto? Es el principio activo de la lavandina. Hipoclorito de sodio. A ver, ¿qué va a tener el hipoclorito de sodio? En primer lugar, sodio, el metal. Y si es hipoclorito, cloro y oxígeno. ¿Sí? Como es hipoclorito, el cloro está actuando con valencia 1. Impar. ¿Qué número va a tener el sodio? Un 1, porque ahí va A para los impares, que es 1. El cloro siempre es 1. Para el oxígeno, B. ¿Cuánto vale B? Bueno, como es 1 más 1, 2, dividido en 2 de 1. El oxígeno también tiene subíndice 1. Así sacamos B. ¿Y la valencia del metal? ¿Cuánto es la valencia del sodio? ¿Valencia del sodio? 1. 1. Miren qué sencillísima que es la fórmula del hipoclorito de sodio. Es un sodio, un cloro, un oxígeno y se acabó. Eso es toda la fórmula. ¿Cómo se llama eso, profe? La sal, eso. Hipoclorito de sodio. Ya le vamos a poner el nombre. Hipoclorito de sodio, que en solución acuosa se conoce con el nombre de lavandina. Mi pregunta es, si ustedes han logrado comprender cómo escribir la ecuación de obtención de la sal y cómo entendemos la fórmula general de las sales, ¿sí? Para escribir una fórmula directamente sin escribir la ecuación. ¿De dónde salió esta ecuación comparada con la de los oxácidos, que son muy parecidas? ¿Hasta aquí estamos bien? Ya vamos a hacer ejercicio, porque esto es lo más complicado que hay de todas las fórmulas que hemos visto. Acá se nos empantana un poco el carro porque
y ya empiezan a jugar otras cosas más. Pero se hace sencillo si nosotros podemos comparar la fórmula de la sal con la del oxácido. Lo que nos está faltando es poner el nombre a cada una de las sales, ¿sí? Para eso yo voy a borrar los reactivos, vamos a ponerle los nombres de este lado para que no queden dudas. Recuerden que acá, en el producto, tengo dos sustancias y los nombres que nosotros vamos a poner corresponden solamente a la sal. Esto es agua, siempre se va a llamar agua. O sea que el agua es un segundo producto que nosotros ahora, cuando le pongamos el nombre a la fórmula, ya no la vamos a tener en cuenta. Y no vamos a tener en cuenta ningún coeficiente que pudiera haber. Acá no hay coeficientes, entonces no hace falta tenerlos en cuenta. ¿Sí? Acá tenemos solamente las fórmulas de las sales que hemos obtenido. Y le vamos a sacar todo aquello que sea superfluo para que no nos confunda. ¿Sí? Lo que está en rojo no hay que escribirlo. Lo escribí para que ustedes lo puedan entender, nada más. Listo. Ahora nos quedamos con las fórmulas de las sustancias, de las sales, y le vamos a colocar el nombre. ¿Eh? Nomenclatura tradicional. Empezamos con el nombre del no metal, porque siempre leemos las fórmulas de derecha e izquierda. Entonces vamos a encontrarnos con el no metal como elemento esencial para la fórmula, para el nombre tradicional. Y acá hay que acordarse de un cambio que hay en el nombre, porque todos los oxácidos que terminen en oso, en la sal va a terminar en ito. O sea, cambiamos ¿Profe, oso. puede subir la cámara? Sí, perdón. Ahí estamos. Todo lo que termine en oso, ¿sí? Si el oxácido termina en oso, en la sal va a terminar en ito. Cambio la terminación oso por ito. Y todo lo que termine en ico va a cambiar por ato. ¿Sí? Es decir, los que tengan menor valencia van a terminar en ito y los que tengan mayor valencia van a terminar en ato. Cambiamos oso por ito e ico por ato. Nosotros habíamos formado esta sal con el ácido nítrico. Si cambio ico por ato, ahora tengo nitrato. ¿Sí? Nitrato, ato porque venía del ácido nítrico, y esto es cuproso. Ella al metal no le cambio el nombre nunca. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una vez que lo habíamos oxidado los metales que nos iban a servir para todos los compuestos? Perfecto, entonces, como el cobre está actuando con la menor valencia, acá es cuproso. ¿Sí? Nitrato cuproso. Acá, el azufre está actuando con valencia 4, es decir, la menor con la que forma óxido. Por lo tanto, esto provenía del ácido sulfuroso. Oso cambia por ito. Y acá hay otro cambio más, porque no se llama sulfurito, sino que se llama sulfito. Se acorta más el nombre todavía para el azufre. ¿Sí? Hay que acordarse de memoria este cambio. No es sulfurito, es sulfito. ¿Sí? Sulfito. Y como el litio tiene una única valencia que es una, ponemos de litio. Sulfito de litio. Acá, el ácido era el clorato. ¿Sí? El ácido clórico ahora va a ser clorato. Clorato, y el cobre con mayor valencia, aquí está la valencia del cobre, miren, ahí está valencia. Entonces, cobre 2 va a ser cúprico, porque es la mayor. Cúprico. Clorato cúprico. El carbono, como tenía una única valencia, formaba un ácido terminado en ico, el ácido carbónico. Ahora será carbonato.
carbonato de calcio. Y este es el ácido sulfúrico. Va a cambiar ico por ato, pero no va a ser sulfurato, sino sulfato. Se acorta más. Igual que acá, sulfito, este es sulfato. Sulfato, y el hierro con valencia 3, mayor valencia, férrico. ¿Sí? Fíjense que para el nombre, los metales conservan el nombre que ya le pusimos desde los óxidos. No cambiamos más. En cambio, en el no metal, vamos a cambiar la terminación oso del ácido por ito y la terminación ico del ácido por ato en la sal. ¿Se entendió la nomenclatura tradicional? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La nomenclatura numeral de Stock va a ser también muy sencilla, porque al ácido ya lo habíamos nombrado como, por ejemplo, acá, nitrato 5 de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Nitrato 5 de hidrógeno. Ese 5 era la valencia con la cual estaba actuando el no metal. Y lo va a conservar acá, porque este va a ser el nitrato 5, pero ya no es de hidrógeno, sino que es de cobre. Pero al cobre también le tengo que poner su valencia. Como acá tengo metal y no metal en la Constitución, tanto al metal como al no metal le vamos a poner la valencia entre paréntesis con números romanos. Aun cuando tenga una única valencia como el litio, le vamos a escribir lo mismo la valencia como ejercicio para luego recordar la valencia de los elementos. ¿Sí? Este será el sulfato. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Sulfato, profe, si es menor valencia. No. Eso de ito y de ato diferente es solamente para la nomenclatura tradicional. Para la numeral de Stock, todos los no metales terminan en ato, independientemente de la valencia. Porque después escribimos cuánto es la valencia. Sulfato 4 de litio 1. ¿Sí? Es decir que ito y ato solamente lo va a usar la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura numeral de Stock, y ya vamos a ver que para la atomicidad es igual, van a ser todos los no metales terminados en ato. ¿Sí? ¿Está claro, no? Sí. Sí, profe. No Sí, me profe. mezclen, bueno, después no me mezclen las nomenclaturas, por favor. Acá, clorato 5, porque el cloro acá actúa con valencia 5, clorato 5, de cobre 2. ¿Sí? Estamos hablando de este. Para el carbonato de calcio será carbonato 4 de calcio 2. ¿Sí? Y el último, el sulfato férrico, se va a llamar sulfato 6, porque el azufre acá actúa con valencia 6, de hierro 3. Aquí está la valencia del hierro. Y nos queda la nomenclatura más linda, la más fácil. Ya se van a dar cuenta de que es la más fácil de todas las nomenclaturas, especialmente en las sales, porque me permite
ir desde el nombre a la fórmula o de la fórmula al nombre en forma muy sencilla. Ya saben que para la atomicidad empezamos a nombrar de derecha a izquierda, comenzando por subíndice y elemento en orden como está escrito. Pero acá tenemos un inconveniente porque en esta fórmula hay un nuevo subíndice que antes no lo nombrábamos y ahora hay que nombrarlo. ¿Sí? Cuando aparecen estos subíndices del paréntesis que repite la cantidad de anión, a este 2 lo vamos a llamar bis. Bis con B larga. A este 2 lo llamaba vi con D, de dedo. En cambio, a este lo nombro como bis. Al 3 lo nombramos como tris. Tris. Para el 4, para el 5 ya no hay cambio, ¿sí? Va a ser tetra como antes. Pero al 2 es bis, el 3 es tris. Profe. Entonces, ¿cómo? No, nada, profe, nada. Iba a decir Entonces, 1, pero no hay 1. No. No, si fuera 1 no está escrito, no lo necesito nombrar, ¿sí? Entonces, al oxígeno lo vamos a seguir llamando oxo, como en los oxácidos. Oxo. ¿Sí? Al no metal siempre lo vamos a terminar en ato, como en los oxácidos. Y al metal no le cambiamos el nombre nunca. Entonces, empecemos. Trioxo nitrato de cobre. Porque cuando tenga el número 1 no pongo el mono. De nuevo. Trioxo nitrato de cobre. Vamos con el segundo. Trioxo sulfato de dilitio. Trioxo sulfato de dilitio. Y acá viene la complicación. A ver, ¿cómo era? Bis trioxo clorato de cobre. Repito, bis trioxo clorato de cobre. El que sigue, ¿lo pueden nombrar ustedes? Trioxocarbonato de, no sé cuál otro, me cambio de cámara. Trioxocarbonato de calcio. Trioxocarbonato de calcio, perfecto. Y el último, ¿cómo sería? A ver. Tris tetraoxo sulfato de dihierro. Perfecto, perfecto. ¿Se dan cuenta qué simple que es la nomenclatura por atomicidad? Se trata de ir nombrando en orden de aparición subíndices y elementos, sabiendo que al oxígeno lo nombramos como oxo y que al no metal lo terminamos siempre en ato y que el metal no cambia nunca su nombre. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no haya entendido? Recuerden que ahora ya enseguida... Sí, Luis. ¿Cómo era cuando tenían el último del Gerson? ¿Cómo era cuando tenían los dos subíndices? Al lado. ¿Acá o acá? Ahí. No, ahí al lado. Bueno, es tris, tetra, oxo,
sulfato de dihierro. Profe, Sí. yo no termino de entender cómo es que usted saca las valencias ahí por atomicidad. ¿Las va sacando de antes? O sea, del oxácido y del hidróxido. Ese es uno de los problemas de la nomenclatura numeral de stock, que tengo que poner la valencia y en la fórmula no me figura la valencia, ¿cierto? Porque lo que tengo son subíndices que a veces coinciden y a veces no con la valencia. Pero, ¿cómo lo puedo sacar a la valencia? Muy interesante la pregunta. La valencia la puedo encontrar aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Porque yo sé que acá tengo, por ejemplo, para el nitrógeno acá, ¿qué valencia tiene? Bueno, yo tengo, ¿cuántas valencias de oxígeno? 3 por 2, 6. Son 6 valencias de oxígeno. ¿Y qué número hay acá? ¿Un 1? 1. Entonces, si a 6 le resto 1, me quedan 5 valencias para el nitrógeno. Porque 5 y 1 están unidas por oxígeno. Lo mismo acá, veamos. Tengo 3 por 2, 6 valencias de oxígeno. Pero ¿cuántas valencias ya están usadas por litio? 2, porque el litio tiene una valencia cada uno. Como hay 2 litios, tengo 2 valencias. 6 menos 2, 4. ¿Sí? Veamos acá. Tengo 3 por 2, 6 oxígenos, menos un cobre. ¿Cuánto tengo? 5. Acá tengo 3 por 2, 6 oxígenos, menos 2 del calcio, 2, porque acá se simplificó, tengo que tener en cuenta la valencia del calcio, ¿sí? Esto es 4, la valencia del carbono es 4. Por último acá, 4 por 2, 8 valencias de oxígeno. Pero el hierro tiene valencia 3 y hay 2, ¿no es cierto? Menos 3, menos 2. ¿Cuánto es? 6. La valencia del azufre es 6. Sulfato. ¿Sí? Además, con el nombre ya me puedo dar cuenta. ¿Quién me preguntó? Yo, profe Nicolás. Nicolás. Mira, Nicolás, con el nombre ya me puedo ir dando cuenta de la valencia que tiene. Y también puedo darme cuenta por la cantidad de oxígeno que tiene la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si el azufre está acompañado por 3 oxígenos, es la menor valencia. Si está acompañado por 4 oxígenos, es la mayor valencia. Y como son 4 y 6, ya puedo entender que el 4 es acá y el 6 es acá, ¿sí? Para el cloro, si el cloro está actuando con valencia 1, tiene un solo oxígeno. Si está actuando con valencia 3, tiene 2 oxígenos. Si está actuando con valencia 5, tiene 3 oxígenos, como acá. Y si está actuando con valencia 7, tiene 4 oxígenos al lado. Una vez que uno practica, le va agarrando la mano a leer las fórmulas directamente, automáticamente, digamos, porque ya entiende cómo están constituidas con la cantidad de oxígeno que tienen al lado. Recuerden ustedes siempre que, a ver, lo vamos a hacer completito a este cálculo para que no quede dudas. Nosotros dijimos que para encontrar el número B, de los oxígenos, teníamos la valencia del no metal más la cantidad de hidrógeno dividido en 2. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, Nico, tenemos una ecuación matemática y la incógnita nuestra es esta, la valencia del no metal. Eso es lo que queremos saber, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pasamos este 2 para allá. 2 veces B.
es igual a la valencia del no metal más la cantidad de hidrógeno. Y ahora pasamos los hidrógenos para allá. 2 veces B menos la cantidad de hidrógeno, esa es la valencia del no metal. Aquí está la fórmula para obtener la valencia del no metal. Es decir, tengo que multiplicar al número B por 2, es lo que hemos estado haciendo recién, y restarle la cantidad de hidrógeno o restarle el número A. ¿Sí? Sí. Listo, ahí está entonces. 2 veces B menos la cantidad de hidrógeno, ahí me da la valencia del no metal, que es la que voy a usar en la nomenclatura numeral de esto. Siempre estamos hablando del no metal. Y del metal ya sabemos que, según el nombre, si termina en oso es la menor valencia, en ico es la mayor valencia, si no cambió es porque tiene una única valencia. De 10, gracias, profe. ¿Sirve o no sirve la matemática? Sí, sí, Sí. profe. Sí. Es una herramienta indispensable para esto, ¿cierto? Así que, por Para favor... química es más importante, profe. No, yo jamás dije eso. Yo dije que a la química la veíamos en todos lados. Y a la matemática también, porque nos ayuda. A la física también la vemos en todos lados. Son ciencias que se complementan, ¿cierto? Yo no me doy el dique de que la química es lo más importante de todo, porque no. Para el abogado no le debe importar para nada la química, ¿no? Un abogado se da vuelta sin ningún problema, hasta el mejor abogado sin saber química. Bueno, porque son ciencias diferentes, ¿cierto? La abogacía no Pero es en arquitectura, profe, ellos no ven química. ¿Cómo? En arquitectura ellos no ven química. No les hace falta. Pero en las ciencias fácticas, la química hace falta. Saben ustedes cuál es la división de la ciencia, ¿no es cierto? Las ciencias fácticas y las ciencias formales. ¿Cuál es la diferencia, profe? Las ciencias formales son la matemática y la lógica, que son ciencias que se validan por sí mismas, es decir, cumplen leyes que se cumplen siempre, no hay excepciones, y trabajan con entes imaginarios. Por ejemplo, 2 más 2 igual a 4. Si uno les dice 2 lápices más 2 lápices igual a 4 lápices, ahí es matemática aplicada ya, no es una ciencia formal imaginaria, porque ese 2 ya tiene una correspondencia con la realidad, que son los lápices. Pero si yo hablo del número 2, solamente del número 2, ¿sí? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto un 2? ¿Lo han visto caminar por la peatonal al 2? No, profe. Porque Vemos cosas que son. Un ente imaginario que toma sentido cuando se lo acompaña con algo real, ¿cierto? 2 lápices, 2 autos, 2 motos, 2 alumnos, 2 profes, qué locura. Entonces, la matemática y la lógica que trabaja con entes imaginarios, esas son las ciencias formales. En cambio, las ciencias fácticas, la química, la física, la biología, trabaja con facto, quiere decir hecho. Significa hecho. Seguramente han sentido, ustedes nunca han vivido esto, pero lo deben haber sentido en la historia, en los gobiernos de facto. Los gobiernos militares eran gobiernos de facto, esto es, gobiernos de hecho. Nadie los había elegido, sino que ellos impusieron el régimen de un gobierno no electo. Por eso se llama gobierno de facto, de hecho, nadie los eligió. Entonces, las ciencias fácticas estudian hechos, fenómenos, las cosas que ocurren, ya sea un fenómeno físico, químico, nuclear, biológico, etc. Esas son las ciencias fácticas, las que estudian hechos o fenómenos. Y por supuesto que ahí toman prestado
a la ciencia formal, la matemática o la lógica, para poder solucionar los problemas de los hechos. Nosotros acá estamos viendo fórmulas, después les vamos a incorporar el cálculo. ¿Se acuerdan cuánto pasa? Vamos a calcular cuánto tengo que poner de cada uno de los reactivos para obtener una determinada cantidad de productos. Y ahí vamos a usar a la matemática, pero aplicada a un fenómeno, a un hecho. ¿Alguna pregunta más sobre esto? Vamos a hacer ejercicios, nos vamos a alivianar la muñeca escribiendo ecuaciones, escribiendo fórmulas para que vean que no es tan complicado como se lo ve, si es que nosotros tenemos en cuenta las fórmulas generales. Lo único que les tengo que agregar es que esto que hemos visto hoy responde al título de sales oxigenadas neutras. Yo les decía recién que la nomenclatura por atomicidad era la más simple, porque me lleva desde la fórmula al nombre, como hemos visto recién, en forma muy fácil, pero también del nombre a la fórmula de una manera muy sencilla. Imagínense que yo les dijera, escríbanme la fórmula de vamos a escribir bis tetraoxo sulfato de plomo. ¿Sí? Bis tetraoxo sulfato de plomo. ¿Pueden escribir la fórmula desde este nombre? Y sí, porque yo a esto lo voy a escribir en fórmula desde la derecha a la izquierda. Si dice bis, quiere decir que hay un 2 debajo de un paréntesis, ¿no es cierto? Ese es el bis, la lectura de la valencia. Bis. Luego tetraoxo, es decir, hay 4 oxígenos. Sulfato es porque hay azufre. Y de plomo porque hay plomo. Listo, ahí está escrita la fórmula del bis tetraoxo sulfato de plomo. ¿Me pueden decir ustedes cuáles son las valencias para el plomo y para el azufre en esta sustancia? Plomo 2. Azufre 4, profe. Empecemos por el azufre. Plomo es 2. Sí. Empecemos por el azufre. Ya vamos a llegar al plomo. ¿Quién me habla? ¿Quiénes fueron? No me fijé el nombre. Luisito, ¿y quién más habla? Silvia. Silvia. Bueno, ya vamos a llegar a la valencia del plomo, porque vos estás leyendo este número, ¿verdad? Claro, pero puede ser que esté simplificada. Muy bien, ya lo vamos a ver. Veamos primero el azufre. Como habíamos dicho, íbamos a multiplicar por 2 al número B y le íbamos a restar la cantidad de hidrógenos que tenía. En realidad era A, ¿no es cierto? A. Ojo que ese A puede estar simplificado, como dice Silvia, porque antes había un 2, un 4, y esto se simplificó quedando un 1 y un 2, ¿sí? Porque la valencia del plomo es 2 o 4, ¿sí? Y la del azufre acá es, puede ser 4 o 6, es decir, par. Si la valencia del azufre es par y acá no figura el 2, es porque se simplificó. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Sí. Bien. Lo único que yo sé es que el plomo tiene valencias 2 y 4, es decir, está entre una de estas dos opciones. Y para el azufre está entre 4 y 6. Esto es par. Como es par, acá debería figurar un 2, pero está simplificado. Pero yo acá en la formulita tengo que poner el 2, sí o sí. No puedo poner el 1 porque fue resultado de la simplificación. ¿Sí? Tengo que poner el 2 original. Y 2 veces B, que es 2 por 4. 2 por 4, 8. 8. Menos 2, 6. 6. 6. Aquí está la valencia del azufre. Y ahora sí, como está simplificado, yo sé que la valencia del plomo es 4. Entonces, para la nomenclatura numeral de stock, bistetroxosulfato de plomo se llamaría sulfato 6 de plomo 4. Sulfato 6 de plomo 4. ¿Sí? ¿Se entendió cómo sacamos la valencia? Sí, profe. Y para la Sí. nomenclatura tradicional, sulfato plúmbico, porque es la mayor valencia. ¿Sí? Sulfato, terminado en ato porque viene del ácido sulfúrico, la mayor valencia, ico, ahora se llama sulfato, y plúmbico porque el plomo está actuando con la mayor valencia. Muy bien. A ver, si en vez de poner el nombre para que escriban la fórmula, yo les doy la fórmula. Tratemos de ponerle nombre a esta sustancia. Para que no tengan ustedes problemas y se confundan con los nombres, lo primero que tienen que hacer es sacar las valencias de metal y no metal de las sustancias. Así no vamos a tener inconvenientes. Entonces, empecemos por el yodo. El yodo tiene valencia 1, 3, 5, 7. ¿No es cierto? 1, 3, 5 y 7. Y el níquel tiene valencias 2 y 3. Miren, yo ya sé la valencia del níquel. ¿Lo ven? Sé que el níquel está actuando con valencia 2, porque si fuese 3, acá debería figurar un 3. Y no puede haberse simplificado porque 2 ya es una de las valencias. Si no tuviera ningún número, podría yo pensar que se ha simplificado. Pero como está escrito, no se simplificó nada. Entonces, lo que me queda averiguar, ya sé que el níquel es 2, me falta averiguar el yodo. Claro, el yodo es valencia impar. Por lo tanto, el número A vale 1. ¿No es cierto? Entonces, si el número A vale 1 y tengo que multiplicar los 4 oxígenos, ¿cuánto es la valencia? 7. 7. Perfecto. 2 por 4, 8, menos 1, 7. Muy bien, ya sé entonces la valencia del yodo, 7, la valencia del níquel, 2. Nomenclatura tradicional. Con el 7, ¿cómo se llamaba el yodo? Periódico. Periódico, pero ahora cambio el ico por Ato. ato, periodato. ¿No es cierto? Periodato. Muy bien.
Periodato. ¿Y el níquel cómo se va a llamar? Niqueloso. Niqueloso. Perfecto. Niqueloso. Periodato niqueloso. ¿Por qué? Porque el níquel está actuando con la menor valencia. Ahora vamos a poner la nomenclatura numeral de stock. Iodato. ¿Cuánto? 7. 7, muy bien, porque dijimos que el yodo estaba actuando con valencia 7. Periodato de níquel. ¿Sí? Periodato de níquel, ¿cuánto? 2. 2. 2. Muy bien. Y ahora la de atomicidad. A ver si la leemos. Bis. Bis, Tetraoxo. tetraoxo, Iodato. iodato De nitrógeno. de De Nitrógeno. níquel. Perdón. Níquel. Níquel. níquel, ¿no? Mala mía, Nitrógeno mala mía. N nada más. Bien, entonces será bis tetraoxo iodato de níquel. Correctísimo. Muy bien, se nos fue la clase, ¿no? Se nos fue la clase de hoy. Pero antes de que terminemos la clase, yo les quiero dejar a ustedes la posibilidad de que puedan practicar esto inventando ustedes ejercicios. A ver, elijamos del listado que ustedes tienen de metales y no metales, elijamos un metal. El oro. El oro. Oro, muy bien. Oro. ¿Con qué valencia? Porque tiene Con 2. valencia 3. A 3. Con valencia 3. Oro con valencia 3. Y ahora un no metal. El cromo. Ve, sí. Bueno, el cromo, ¿con qué valencia? Con valencia 6. 6. Perfecto. ¿Está bien, Oro profe? con valencia 3 y cromo con valencia 6. Lo que ustedes pueden hacer ahora con esto es lo siguiente. Oro más oxígeno y van a formar el óxido básico. ¿Sí? Cromo más oxígeno y van a formar el óxido ácido. ¿Sí? Luego escriben al óxido básico más agua para formar el hidróxido. Luego al óxido ácido más el agua para formar el oxácido. Y por último, el hidróxido más el oxácido para formar la sal oxigenada más el agua. ¿Se entiende? Sí. Lo va arrastrando todo, como puede decir. Exactamente. Por ejemplo, lo hacemos a este. Si el que quiera quedarse, para que veamos cómo lo hacemos, se queda. El que quiera retirarse ya son las 10:05, así que no le quiero robar más tiempo. Se queda el que quiere. Oro más oxígeno. Oro, oxígeno. Valencia del oxígeno 2, valencia del oro 3. Este 3 lo escribo acá adelante, este 2 lo escribo acá adelante. Como tengo 4 de oro, pongo el 4 acá. Si yo voy muy rápido y ustedes no me pueden seguir, me frenan para preguntarme. Aquí hemos escrito la ecuación de formación del óxido áurico, óxido de oro 3 o trióxido de dioro. Luego sigue la del cromo. Cromo más oxígeno, pero con valencia 6, es decir, cuando está actuando como no metal. Como el cromo tiene valencia 6 y el oxígeno 2, al simplificar me queda un 2 y un 3. Este 3 lo escribo acá, a este 2 lo escribo acá, y con un 2 en el cromo ya tengo la fórmula, o la ecuación, perdón, de la formación del
óxido ácido. En este caso será el anhídrido crómico, óxido de cromo 6, trióxido de cromo. Luego tomamos la fórmula del óxido, sin el coeficiente porque no forma parte de la fórmula, y le sumamos agua. Vamos a tener oro y grupos oxidrilos. ¿Cuántos grupos oxidrilos? 3, porque la valencia del oro es 3. Y acá igualamos los hidrógenos. Pongo este 3 acá y este 2 acá. De tal manera que ahora tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Lo demás tiene que estar igualado. 2 de oro, 2 de oro. 3 y 3 oxígenos son 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos para esta ecuación. Vamos con el oxácido. Cromo, oxígeno 3, lo tomamos al anhídrido con agua. Una molécula de cada uno. Acá no hay posibilidades de poner otros coeficientes diferentes. Y tenemos hidrógeno, cromo, oxígeno. Valencia del cromo, 6. Es par. Pongo un 2. 6 más 2, 8. Dividido en 2, de 4. Veamos, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Listo, ya tiene que estar igualado. Un cromo de cada lado. 3 más 1, 4 oxígenos. Ahí están los 4 oxígenos. Ya hemos hecho el hidróxido y el oxácido. Por último, nos queda hacer el hidróxido no les pusimos los nombres. Hidróxido áurico, hidróxido de oro 3, trihidróxido de oro, ácido crómico, cromato 6 de hidrógeno, tetraoxocromato de dihidrógeno. Entonces ahora ponemos el hidróxido áurico más el ácido y fíjense, acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 3 oxidrilos. ¿Cómo lo íbamos a igualar? Bueno, a este 2 lo ponemos acá adelante, a este 3 lo ponemos acá adelante. 2 por 3, 6 oxidrilos. 3 por 2, 6 hidrógenos. Quiere decir que vamos a obtener 6 moléculas de agua. Y para formar la sal me queda el oro 2 veces y el cromato 3 veces. Nombre. Cromato. Áurico. Áurico. ¿Sí? Cromato áurico. Cromato 6 de oro 3. Y Tris, tetrax, cromato, Tetraoxo. Tris, tetraoxo, cromato. Cromato. de oro. Oro. Perfecto. Tris, tetraoxo, cromato de di-oro. Miren chicos, miren todo lo que hemos hecho con elegir un metal y un no metal con una valencia determinada. Entonces, ¿quieren practicar? Agarren la lista de metales no metales, toman uno de cada uno y hacen todos, miren, 5 ecuaciones. Si quieren hacer también del oro con el hidrógeno para formar el hidruro y del no metal con el hidrógeno en el caso de que se pueda para hacer el hidruro no metálico o el hidrácido correspondiente,
también lo pueden hacer y suman 2 ecuaciones más. La cuestión es tener la voluntad de ponerse a hacer, y si en alguna tienen alguna duda, no saben si está bien lo que han escrito, tienen el foro para preguntar, mire profe, yo elegí esto, está bien lo que hice, y lo escriben ahí para que no tengan inconveniente. Cuando quieran escribir una fórmula en la compu, a ver si yo les voy a compartir pantalla. Déjenme que abra algún Word por acá. Vamos a abrir cualquier documento de Word para que ustedes puedan entender de cómo hacer. Ya se los voy a compartir. A ver, compartir pantalla. Bueno, acá ven la página en blanco de un Word, ¿no? Y yo quiero escribir el ácido sulfúrico, por ejemplo. A ver, escribamos esta fórmula. El ácido crómico, ¿sí? A ver, yo tendría que escribir hidrógeno, un 2, el cromo, y el oxígeno con un 4. Pero fíjense que el 2 y el 4 no están escritos como subíndice ahí. ¿No es cierto? Entonces, para escribir la fórmula voy a pintar ese 2, y acá tengo la X. ¿Lo ven ahí? A la Sí. X con el subíndice, y al hacerle clic inmediatamente se transforma en un subíndice. Pinto el 4, vamos ahí, y se transforma en un subíndice, y ahora ya pude escribir la fórmula con los números como subíndice. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Listo. Entonces, escriban de esta manera. Si tienen alguna duda, me lo escriben en el foro de esta manera, y nosotros le vamos a dar la respuesta si está bien o hay que corregir algo de los ejercicios que ustedes están haciendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no les robo más tiempo. Disculpen lo extenso de la clase de hoy, pero es un tema largo, y bueno, se los quiero relacionar con otros para que no tengan mayores inconvenientes. En la próxima clase nos vamos a dedicar exclusivamente a hacer ejercicios, y vamos a agregar en 20 minutos lo vamos a ver en la teoría de las sales no oxigenadas, que es simplísimo, mucho más simple que esto, porque son compuestos binarios, así que ya se imaginan que la fórmula la vamos a escribir intercambiando valencias como siempre, y no vamos a tener inconveniente. Lo más complicado de todo lo que hemos visto son estas dos formulitas, la de las sales y la de los oxácidos. Pero sabiendo la de las sales, ya entendemos cómo viene la de los oxácidos, porque tienen hidrógeno. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, que les sea simple poder escribir las fórmulas de las sales. Y la próxima clase vamos a hacer ejercicios, como les decía, y la última semana nos vamos a dedicar a 2 onceritas teóricas que nos van a quedar, las sales ácidas, las básicas, que solamente las vamos a ver de referencia, nada más las tienen puestas ahí en el campus, en el archivo que van a tener que estudiar, y ya con eso vamos a usar las clases para hacer todo tipo de ejercicios ya combinados, como los que hemos visto acá, para que el día 20 terminemos el curso con el examen de aquellos que quieran rendir. Muy bien, vamos a